licenciada Ruth. Sé que estas cuestiones de... Listo, licenciada, ya pueden presentar. Sí, muy buenas tardes. El Grupo Unificador para la Independencia del Abogado le da la más cordial bienvenida a esta didáctica charla del día de hoy, violencia doméstica desde la perspectiva psicológica, no sin antes pedirle disculpas pues por las tardanzas, algunos problemas técnicos que tuvimos acá, pero iniciamos con nuestra invitada de esta tarde de hoy, la licenciada Joana Aparicio. La licenciada Aparicio es licenciada en Psicología General, además la misma tiene una maestría en Psicología Clínica, con especialización en psicoterapia de la Universidad Especializada de las Américas. Tiene experiencia en gabinete psicopedagógico, además también en el área pública, así como en las consultorías privadas. Tiene muchos seminarios y cursos y muchas ejecutorias, pues, que la hacen. Una ponente en el día de hoy muy interesante y un tema que debemos abordar de varias perspectivas, ¿verdad? No solamente del lado penal, sino también desde la perspectiva psicológica. Sin más preámbulos, pues, tenemos a la licenciada Joana Aparicio para que inicie esta interesante ponencia de la violencia doméstica desde su perspectiva. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Buenas tardes al personal de Grupo Guía y agradecida por esta invitación. Es muy importante tratar todos estos temas que tienen que ver con la prevención de algunas situaciones que se pueden dar en la comunidad. ¿Por qué hablar sobre violencia y específicamente por la violencia que ocurre en el hogar, la violencia doméstica? Es muy necesario porque esa violencia tiene que ver mucho con la familia, cómo la familia de hoy en día está conformada, cómo los padres en estos momentos están haciendo su rol como tutores, como cuidadores. Muchas de estas cuestiones que pasan, que se van formando en hábitos o en costumbres y repercuten en un comportamiento agresivo, tienen que ver mucho con la violencia. Bien, vamos en estos momentos a compartir pantalla para empezar con el tema de la violencia. Me imagino que si tienen alguna pregunta, la pueden anotar y al final entonces podemos hacer un espacio de preguntas o le preguntan a la licenciada Ruth por el espacio de chat. Sí, efectivamente, por el espacio de chat nosotros estaremos pendientes pues alguna pregunta que tenga nuestra distinguida audiencia. Ok, ¿ya se ve la pantalla? Sí, solamente para... ok, ahora sí, perfecto. Ok, cuando hablamos de violencia doméstica, ¿a qué, pues, qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de violencia? Porque podemos tender a hacer comparaciones con la violencia de género y decir que es la misma cuestión, pero no es lo mismo. Es aquella violencia que tiene lugar entre los miembros que pertenecen al hogar, que pertenecen tienen el mismo vínculo, pertenecen al núcleo familiar y al ámbito doméstico. Aquellos actos que perjudican la vida e integridad de los miembros de ese hogar, ya sea el padre a los hijos, del hijo a los padres, entre los cónyuges, ese tipo de violencia que parece mentira, pero en las estadísticas que pude ver en el Ministerio Público fueron incrementadas durante el 2020 y que en cierta parte no se han dejado de dar durante los primeros meses de este año 2021. Es bien alarmante cómo se han incrementado estos casos durante lo que es el confinamiento por el COVID-19. Bien, la violencia doméstica hay dos roles. Uno de la persona maltratadora, que es esa persona que busca imponerse, tener el rol de autoridad ante la persona que es considerada como la víctima. Es aquella que sufre el abuso. ¿Qué tipo de abuso? Pues el abuso puede ser de tipo psicológico, de tipo verbal, de tipo emocional, económico y últimamente también se habla sobre la violencia tipo cibernética. Bien, ¿quiénes son las personas que son más vulnerables o de riesgo
para experimentar lo que es la violencia, pues las personas más vulnerables, los niños o las niñas, mujeres y personas ancianas, inclusive las personas con algún tipo de problema físico, algún tipo de problema mental, algún tipo de problema motor o sensorial. Son las personas vulnerables porque son las personas que en el momento en el que la persona, el agresor, puede ejercer presión o autoridad o imponerse ante estas personas. Bien, todo esto para ir conociendo, o sea, el origen del por qué ocurre la violencia. Es muy importante reconocer todo esto porque la violencia no es algo que suscita de la noche a la mañana. Esto tiene un origen y un antecedente. La violencia doméstica tiene la violencia de tipo física, ¿eh? Que repercute en lo que son actos de omisión repetitiva, expresiones que tienen que ver con intimidación, amenazas que ejerce o la otra persona y actitudes devaluatorias, de abandono y que provocan en quienes lo reciben deterioro, reducción o afectación en la estructura de la personalidad, afectando gravemente algo que nosotros todos debemos de tenerlo en una estructura equilibrada, que es nuestra autoestima. Eso daña mucho lo que es el autoconcepto de una persona, que alguien desvalorice, desmerite lo que es una persona, eso lo afecta mucho. Afecta a un niño que va creciendo y formando su identidad, afecta a una mujer que en algún momento necesita pues tener una estima para poder potenciarse y poder salir y ejecutarse en un mundo real, en el mundo de trabajo. ¿Ve? También existe el tipo de violencia física, que es la violencia que tal vez más uno considera como que es la causa principal de lo que es la violencia doméstica, que es la violencia física porque es la violencia que se observa, moretones, los golpes, aquellas situaciones que son evidentes, porque son estas situaciones que en muchos casos son los que llegan en algún momento a los juzgados o llegan a las acciones legales, porque en algún momento, por lo menos los cónyuges, que es la situación que se da con mayor incidencia, ocurre algún tipo de pelea o discusión y entonces es evidente pues el daño físico que ocurre entre estas personas. Esto sucede, no es que sucede de forma ocasional, sino que sucede de forma repetitiva, ¿ves? También tenemos lo que es la violencia sexual. La violencia sexual se da cuando una persona puede omitir o puede hacer que la otra persona haga cosas que no desea en cuanto a lo referente al sexo, que se sienta obligada, manipulada para tener sexo con aquella persona. ¿Ve? Esto también es considerado un tipo de violencia. La violencia económica, que esto ocurre mucho en todos los niveles, porque también podemos tener algún prejuicio de que solamente esto ocurre en los niveles bajos, pero esto ocurre en todos los niveles. Esa presión que ejerce tal vez el agresor para que la otra persona no pueda cubrir sus necesidades básicas o que esta persona no pueda ser independiente y de esta manera mantener el control. ¿Sí? En el caso de la violencia económica dentro de la esfera familiar, la pareja suele romper o regalar objetos de su pareja, inclusive privar a la pareja de las necesidades básicas. Esto es muy importante porque a veces ocurre en las parejas que no se dan cuenta de que está habiendo un tipo de violencia. Y aquí vemos que inclusive romper algo que a una persona le ha costado obtener por sus propios medios consiste en un tipo de violencia, un tipo de agresión, un tipo de intimidación. Ok, pero ¿de dónde o por qué surge este tipo de violencia? Y hay factores que inciden o factores de riesgo en la violencia doméstica. Puede ser por un momento la dinámica y la estructura familiar, que como dice aquí, hay familias que imponen que todos en algún momento tienen que llevar un mismo tipo de valores,
un mismo tipo de estructura familiar y se imponen. ¿Ve? También existe la transmisión intergeneracional de la agresión en la pareja, ¿ve? Que eso tiene que ver mucho con costumbres, tradiciones, hábitos que se practican dentro de la familia y que se hacen parte de, considerando esa violencia como algo natural, como un comportamiento normal que se da, ¿sí? La carencia de competencias emocionales por parte de diversos miembros de la familia o de las personas agresoras, la falta de autoestima, de empatía, de habilidades sociales, de calidez, de dificultad de establecimiento de unas relaciones pacíficas y de seguridad entre las personas. Esto va muy relacionado con la primera imagen que nosotros vimos cuando empezamos este taller, que no sé si ustedes recuerdan, pudieron ver la imagen donde había una persona gritándole a una figura femenina y la figura femenina gritándole al niño. Es una réplica, es un aprendizaje que se hace por observación y la persona prácticamente lo adopta y tiene esa carencia, tiene esa necesidad que transforma en un hábito. Los estilos de resolución de conflictos que tienen que ver mucho con la familia y por eso le decía que es muy importante que a todos los niveles siento que institucionales debemos de trabajar en la familia, porque la familia es la base de todo. Está basada en modelos violentos y abusivos, por un lado, y la exposición de ideas y valores que realizan de forma de autoría, por otro lado. Estas actitudes ante los conflictos familiares resultan factores precursores y predictores de la violencia doméstica. Existen, por lo tanto, una cultura de violencia en el seno familiar, que es lo que le decía, está muy ligado con el anterior, o sea, se ve como algo normal. Se sucede mucho en los lugares o en las comarcas, pasa mucho estas cuestiones que por tradiciones a veces se consideran normales, que algunos actos sean normalizados, ¿ve? Y no sean vistos como violencia o como actos violentos. La aparición de un acontecimiento estresante también es un factor de riesgo, como situaciones de desempleo, tener personas dependientes a cargo, puede aumentar la tensión en el seno familiar. Asimismo, desde un primer momento se trata a una familia con dificultades en la gestión de estrés. Este nuevo acontecimiento puede disparar con mayor probabilidad la violencia doméstica. Esto tiene que ver mucho con la anterior, porque si en algún momento en la familia no se tiene competencias o herramientas para poder resolver las situaciones sin llegar a desbordarse y a generar algún tipo de comportamiento agresivo, entonces se va a tender a resolver todo a base de violencia. Por eso es que es muy importante estilos de resolución de conflictos dentro de la familia. La falta de recursos también es un factor pues, que genera estrés y que en algún momento puede generar violencia. Las carencias, competencias emocionales por parte de diversos miembros de la familia o de la persona agresora que pueden deberse a la falta de autoestima, la falta de habilidades sociales, de calidez, de empatía, que todas esas son cosas que se aprenden en el seno familiar. Una persona que ha nacido o que convive en un hogar donde hay muchas carencias y donde tal vez un niño pues tuvo unos padres negligentes, tiene esta carencia emocional, tiene esta carencia y puede replicar en un futuro algún tipo de comportamiento agresivo con su propia familia. Bien, aquí hablamos un poco sobre la transmisión intergeneracional de la violencia doméstica. Ok, este modelo dice que es un modelo educativo y de gestión de conflictos que está en el seno de la familia porque crea pensamientos distorsionados en cuanto a lo que es correcto dentro de lo que podría hablarse como conductas violentas. Ok, pero a veces decimos, bueno, el agresor, ahí tenemos la víctima y tenemos el agresor, ¿sí?
pero el agresor también necesita ayuda. No solo la víctima necesita ayuda, también el agresor, porque el agresor viene de también una familia tal vez que esté en distorsión, una familia que también tenga problemas con sus vínculos afectivos, una familia negligente. Por eso que es muy importante las terapias. Sé que cuando a veces se dan los casos de violencia doméstica, siempre se busca la terapia para ambas personas, tanto para la víctima como el victimario. Y es muy importante que el agresor las cumpla las sesiones para poder trabajar en ese control de los impulsos que está desregulado y en ese trabajar dentro de él en esas carencias afectivas que en su momento en la infancia tal vez no pudo resolver, no se pudieron sanar y que en edad adulta están haciendo parte de un problema social, porque lo que es la violencia doméstica es un problema de salud y un problema social. ¿Ve? También podemos ver que lo que es el abuso de sustancias, ya sea alcohol o drogas, esto también es un factor que puede ser un factor de riesgo en lo que es la violencia doméstica, o sea, lo hace más propenso de que pueda suscitar la violencia doméstica. Bien, ok, esta diapositiva es parecida a todo lo que hemos hablado y es muy importante que nosotros podamos diferenciar entre la violencia doméstica y la violencia de género. Pues la violencia doméstica ocurre en un ambiente en el hogar, todo puede ser una violencia que se da en todos los miembros del hogar, ¿sí? Mientras que la violencia de género ocurre en la desnivelación o entre lo que es el género masculino y femenino. ¿Ve? Bien, ¿cómo puede sentirse? Y esto es muy importante porque me ha tocado escuchar en algunos momentos comentarios donde se dice, pero es que a la mujer le gusta, hablando específicamente de la violencia de género. Es que a ella le gusta, por eso ella regresa con su pareja. Es que a ella parece que le gusta el maltrato. Es muy difícil escuchar que otras personas expresen así de una persona, porque a nadie le gusta ser maltratado, a nadie le gusta vivir en violencia. Pero, ¿qué puede sentir una mujer que sufre violencia? Se siente confundida, se siente impotente, tiene miedo. ¿Miedo a quién? Miedo a su agresor, pero también tiene miedo a enfrentar el mundo, ¿ve? Porque esta persona carece de herramientas que tal vez usted y yo, porque nacimos en algún otro, en una familia con hábitos sanos, disponemos. ¿Ve? Esta persona se siente desprotegida, se siente vulnerable, ansiosa, depresiva y se siente que el mundo es hostil. Esta persona de tanto vivir esta situación cae en una desvalorización de la misma persona, inclusive en culparse por creer que es parte de, por creer que se merece ese tipo de maltrato, por creer que ella tiene la culpa de que algo no está haciendo bien, por eso necesita ser castigada por su, ya sea cónyuge en el caso de lo que es la violencia doméstica de tipo de género. Bien, esta persona puede estar experimentando una dependencia emocional y aquí en esta dependencia emocional tiene que ver mucho con los vínculos y los vínculos sanos, ¿dónde pueden establecerse los vínculos sanos? En todo lo que es el proceso de desarrollo dentro de lo que es el desarrollo y crecimiento en la familia. ¿Okay? Por eso es que hago mucho énfasis en la familia. ¿Por qué entonces sigo preguntándome por qué la mujer incide, no sale de ese círculo que en algún momento, inclusive los que trabajamos con personas, nos preguntamos cuando tenemos casos, decimos, ¿por qué esta mujer no toma la decisión de? ¿Ve? La mujer está acostumbrada a este círculo que podemos ver en esta lámina. En esta lámina vemos que la persona experimenta en algún momento el aumento de la tensión y ese aumento de la tensión hace que explote,
pero al final ocurre esta parte del enamoramiento y de la luna de miel que en cierta manera no dura mucho, porque al convertirse esto en un círculo repetitivo va siendo desgastante tanto para el agresor como para la víctima. Ya no va teniendo el mismo efecto que al inicio. Y les explico. Dice que el aumento de la tensión se caracteriza por cambios inesperados en el agresor. Se produce por una escalada de tensión hasta llegar a una tensión muy fuerte que comienza con reclamos, quejas, añadiéndose palabras soeces, añadiendo lo que son situaciones frecuentes y de mayor dificultad. Esto pasa mucho porque no necesariamente tiene que ocurrir cuando ya las personas están casadas, unidas y viviendo. Esto también pasa en la violencia de género, en las parejas jóvenes. Dejan pasar esto, una mala palabra, y se justifica ese comportamiento, no se ve como un comportamiento dañino, y se pasa entonces a una siguiente fase, que es la fase de explosión, donde en esta fase que corresponde al acto de la misma violencia, ya no puedo más, ya lo que me está diciendo me colma la paciencia y estallo. Y esta fase, que es la más corta de las tres, que consiste en la descarga de la atención, o sea, ya la persona revienta y agrede físicamente a la otra persona. ¿Ve? Esta fase es sumamente intensa y frecuente. Y cuando ya la persona está agredida físicamente, pasa a lo que es la fase de reconciliación o de luna de miel, que decimos, no, porque a ella le gusta el golpe y después anda con el marido de los más felices, abrazados, están en la luna de miel. Pero esto tiene decía nuestro profesor en la universidad, que es como dos piezas que encajan perfectamente y enfermizamente, que hay que tratar de ver cómo se trabaja en la estructura cognitiva de estas personas, tanto de la víctima como del agresor, ¿ve? Porque es inconscientemente algo que ellos hacen ya como un hábito, como una rutina, y que llega a veces a desenlaces muy lamentables, como son los femicidios y todas esas otras situaciones que se dan ya en una situación más grave. Dice, se caracteriza por la actitud de arrepentimiento del agresor, le pide perdón, busca justificaciones. Que sí, busca justificaciones, porque en algún momento la víctima se siente que el agresor lo hizo porque algún comportamiento ya tuvo que justificar que esa persona la haya castigado, le haya pegado, la haya golpeado, lo haya insultado. ¿Ve? Por ejemplo, él estaba embriagado, no debí contestarle de esa manera. Son algunos de los comentarios que se dice. Esta fase tiene también una característica, es que después del acto de agresión, la persona, el agresor, se arrepiente. Viene la fase de lo que es la actitud de arrepentimiento por parte del agresor y la creencia de parte de la víctima de pensar de que ella puede, en el caso de las mujeres, de que puede cambiar ese entorno, que puede cambiar o modificar esa situación. Puede sentirse inclusive culpable, que es lo que decíamos al principio, ¿ve? Excluyendo a la persona, pues, de que eso no es un comportamiento que debería ser, normalizando ese comportamiento y sintiéndose culpable, y esto todo tiene que ver con lo que es una autoestima baja, ya que una persona que tiene una autoestima adecuada sabe de que por ningún motivo que lo ofendan o que lo agredan es un acto permitivo. Bien, ¿qué consecuencias tiene esto dentro de la persona? Esta tiene consecuencias en el nivel de la salud mental. Es muy importante la salud física, pero también es muy importante la salud mental. ¿Por qué? Porque estos tipos de violencia, ya sea domésticas, que se pueden dar entre los miembros del hogar, o la violencia que se genera en lo que es, ya hablando de violencia de género, causa traumas. Por ejemplo, causa traumas o desórdenes del estrés postraumático, causa depresión, causa ansiedad, inclusive algún tipo de problemas como la disfunción sexual, disociaciones, desórdenes obsesivos compulsivos.
pérdida de la autoestima, pérdida en su sistema de defensa psicológica, ¿ve? Entonces, esto es un problema que uno tiene que trabajar desde la prevención. ¿Para qué? Para no tener una ciudadanía con enfermedades de salud mental graves que tengamos que atender luego en las clínicas. Bien, ¿qué recomendamos nosotros? Aparte de ser una persona que pueda prestar su escucha activa, podemos también tratar de ser empáticos. Esos comentarios de a ella le gusta el golpe o es que ella nunca va a cambiar, que son comentarios que a veces se hacen. O minimizar la situación en el caso de la negligencia, que se da mucho en lo que es la violencia intrafamiliar, la negligencia con los niños, no le prestan atención a los niños, no le cubren sus necesidades básicas, no solamente sus necesidades que tienen que ver con recursos, sino también con los recursos afectivos. Esas necesidades son muy importantes de cubrir. Dice escuchar y hacerle saber que no está sola. Es muy importante saber de qué dispone, qué herramienta dispone esta persona para enfrentar lo que esa persona está sintiendo. Puede ser que esta persona no tenga ningún tipo de herramienta, no tenga apoyo porque tiene tal vez su antecedente familiar, es que esto le pasó también a su madre o le pasó a su padre o eso lo vio en sus abuelos, puede ser transgeneracional como lo habíamos visto anteriormente, ¿ve? Puede ser que por dependencia económica no disponga y tenga que quedarse, sienta que tenga que quedarse en esa situación, enfrentando esa situación. Entonces es de mal gusto escuchar pues que a esa persona le gusta estar en esa situación. A nadie le gusta estar en una situación como tal, de ser dependiente de otra persona. Respetar su autonomía, su derecho a tomar decisiones acerca de su situación cuando esté lista. No podemos forzar a una persona, sino que el trabajo, por lo menos psicológico, es de empoderar a esa persona, trabajar desde el origen de dónde se formó esa situación de violencia, trabajar allí para saber por qué lo permite. En la medida de respetar el proceso de esta persona, orientarla para que consulte a un servicio de salud o un servicio comunitario, ponga la denuncia, siempre y cuando la persona se sienta segura de que puede poner la denuncia, y conocer y compartir los recursos existentes. Es muy importante que nosotros hagamos esto para poder ayudar a una persona que se siente que está siendo violentada en alguno de los aspectos de la violencia, tanto psicológico como físico, como los aspectos que tienen que ver con la violencia económica, inclusive la violencia que en estos momentos se está dando bastante, que tiene que ver con la tecnología. ¿Ve? Se utiliza la tecnología para intimidar a las personas, toma una foto en ropa interior y cuando entonces no me quiera obedecer, no me quiera hacer caso, entonces yo le digo que si no hace caso, le publico en las redes sociales. Esta es una manera de intimidación, es una manera de mantener el control y de manipular. Entonces es muy importante que nosotros como que trabajamos pues con esta población sepamos desde el origen para poder comprender. Eso es lo más básico en lo que es la atención para lo que es todo tipo de violencias, comprender a esta persona. Bien, hasta este momento es la intervención. No sé si tienen, voy a dejar de compartir para poder hacer un tipo de conversatorio y poder hablar un poco sobre todo lo que hemos hablado, esos comentarios que me imagino que en algún momento habrán escuchado también. A ver. Tenemos preguntas por aquí. Dice que cuando acuden a su consulta, más o menos una cantidad, ¿cuántas veces deben asistir? Como el seguimiento que debe tener esa persona que ha sufrido violencia doméstica. Bueno, eso depende mucho de cada paciente es diferente. Cada paciente tiene una particularidad y desde que va a la entrevista inicial se va observando todas las particularidades de ese paciente. Si ese paciente vive violencia desde la infancia,
si tuvo carencias, si esa paciente en algún momento ha adoptado como propio esa conducta de permitirse o de ser violentada en una relación por conceptos de baja autoestima. Eso va a depender mucho de cada paciente. Entonces allí vemos los fuertes de esa persona, porque todas las personas tienen habilidades y tienen cualidades, y vemos cuáles son las fortalezas que esas personas tienen y establecemos entonces un plan de intervención tomando en cuenta las herramientas que dispone esa persona y las carencias que esa persona tiene también. Igualmente usted nos ha hablado de la violencia doméstica como un problema social. Exacto. Evidentemente este es un tema muy importante que nos ha tocado a usted en esta tarde, el problema social de la violencia doméstica. Exacto. Sí, y que viendo las estadísticas, sería muy importante hacer un estudio del por qué el año anterior, que fue que empezó el tiempo de la pandemia, incrementaron todos esos casos de violencia. ¿Será que la convivencia de más tiempo suscita este tipo de violencia? También pueden ser los factores como muchas de las personas quedaron sin empleo por causa de la pandemia, también puede ser que sea uno de los factores que provocó que se diera ese tipo de violencia en esa escala del año pasado, 2020. Igualmente, todos sabemos, pues, la mayoría, de que la violencia doméstica tiene un ciclo. A veces decimos que la persona sometida, la víctima de violencia doméstica, no entiende o no sabe, pero debemos entender que este es un ciclo de violencia doméstica en la cual la víctima está inmersa y es muy difícil de salir. Es bien difícil Exacto. de romper ese ciclo de violencia doméstica a fin de que la persona, hasta que la persona pueda buscar ayuda, igualmente pueda poner una denuncia, buscar una ayuda, como usted nos ha mencionado, pues cuáles son las soluciones de la misma. Es muy importante comprender que los patrones de comportamiento no son algo que se crean de la noche a la mañana. ¿Ve? Entonces no podemos, y es algo también le hablo mucho a los padres cuando van a consulta por situaciones de disciplina con sus niños, porque a veces quieren modificar un comportamiento que en algún momento se ha hecho normal en sus hijos, quieren modificarlo de la noche a la mañana, cuando se ha estado fortaleciendo ese comportamiento. Es lo mismo en el tema de la violencia. Si una persona viene viendo violencia dentro de su familia, lo vio en sus abuelos, lo vio en su entorno, lo sigue viendo en la pareja que ha tomado, en el caso de lo que es en parejas ya consumadas como un matrimonio, ¿sí? Entonces no lo ve, no lo percibe como una cuestión que es anormal, lo ve como parte de, por eso es que hablamos de la justificación, inclusive de la culpabilización de la persona. Yo me merezco eso, porque esa persona tiene tan lastimado su autoestima que no le permite ver que ese comportamiento no es un comportamiento normal, que no es un comportamiento que le ayude pues a fortalecer su persona, sino a desvalorizarla y a sentirse menos que el agresor, que en el rol de agresor quiere es manipular y tener el control de la situación. Exactamente, ese sentimiento de culpa que tiene la víctima, o que a veces, como usted también nos ha dicho, que manifiesta que tiene la culpa, que son los causantes de que las personas exploten, o son los causantes de todas estas situaciones, debemos entenderlo de esa manera. Nos hablaba también de las terapias, que son sumamente importantes, no solamente para la víctima, sino igualmente para el agresor. También podemos ver que hasta en los temas de penales, en una pena se manda, dentro de las penas accesorias o principales, se manda a un tratamiento terapéutico multidisciplinario a la víctima dentro de estos casos de violencia doméstica. Igualmente nos ha hablado del estrés postraumático, la ansiedad o la depresión que puede tener una víctima dentro de este tema de que está inmersa en un tema de violencia doméstica. Le quiero comentar un caso que casualmente tuve esta semana y que muy atinadamente con este taller.
La persona llegó a consulta con una pareja reciente. Esta pareja tiene una característica totalmente diferente a las parejas que anteriormente había tenido, o sea, un rol, unas características totalmente diferentes a las cuales ella se aferraba o con las que ella hacía un clic, porque la persona que a veces tiene ese rol de víctima hace clic con su agresor, es como si se atrayera, ¿ves? Es por la necesidad de tener como ese tratar de replicar esa misma situación, esa misma cadena. Ella fue a consulta porque se sentía, comenzó a decir, yo fui abusada a los 7 años, tuve 2 parejas y las 2 parejas igual tuve violencia doméstica con esta pareja. La primera pareja pues abusó sexualmente de mí, por la que tuve un hijo. Ella volvió, se unió, tuvo otra pareja con la que también sufrió abusos. Ahora está con esta pareja y ella siente de que en este momento, y fue por la causa por la que ella fue, ella reacciona explosivamente. De ser víctima, ahora ella reacciona automáticamente para evitar ser agredida, cosa que le está afectando en su relación porque su pareja actual no comprende la reacción por la cual ella está ahorita reaccionando de esa manera. Ella automáticamente, la persona le sube la voz y ella en automático responde agresivamente porque es su autodefensa, ¿ve? Y se presenta ante la sociedad como una persona fuerte y las demás personas dirán, pero una persona fuerte, pero muy dentro de uno, y que es lo que nosotros como personal que atiende a la comunidad debemos estar muy orientados en conocer la dinámica de esta persona, la estructura de esta persona, por qué la persona se comporta de esta manera, ¿sí? Para poder ayudarla. Ella dice que su forma de actuar es así, pero es un mecanismo de defensa que ella usa para poder no evitar caer en ese rol de víctima, y le está afectando actualmente con la pareja que no encaja en el rol que anteriormente ella había tenido otras parejas. Podría decirse que entonces una de las consecuencias de ese estrés postraumático de personas o víctimas que estuvieron dentro, inmersos de un tema de violencia doméstica, al momento de tomar una pareja que no tiene las características de una persona violenta, entonces toma el papel o el rol, entonces esta vez de ser la persona violenta. Ahí hay un aprendizaje. Nosotros aprendemos viendo, aprendemos por repetición. Hay un aprendizaje que se hizo allí. Entonces esta persona siente como esa necesidad de hacer eso, de estar en esa cadena, ¿sí? Ahora lo que hay que trabajar con ella es romper, primeramente sanar esas situaciones que, como usted muy bien lo dijo, fueron situaciones traumáticas, de esa violación cuando ella era una niña, que no se atendió, y es algo que de salud pública, en la parte de salud mental, muchas personas no buscan de la salud mental. Van ya a atención psicológica o psiquiatra ya cuando ya es lo último que le está afectando ya en su trabajo, que le está afectando en lo que es la relación de pareja, o sea, que le está causando algo que se percibe ya como algo tangible. Pero cuando lo están sintiendo que todavía no ha surgido esa situación, no van a consulta. Esta persona, si hubiera trabajado, o alguien, porque esta persona tuvo que haber estado en negligencia cuando me dice que sufrió este abuso, y la persona que debió protegerla no la protegió, sino que la envió a otro lugar porque prefirió en algún momento creerle a la pareja, entonces ella sufrió también de negligencia por parte de los que debieron de protegerla y cuidarla en ese entonces. Entonces es muy importante que las personas vayan a atención de salud mental, no cuando explota la situación, sino cuando sabe que tiene una situación que deben de resolver. Bueno, ha sido muy interesante este tema, licenciada Aparicio. Hemos abordado, sabemos que la temática es un poco extensa, es interesante, es un tema delicado, un tema del día a día, de verdad, el tema de violencia doméstica.
que a mi parecer, cuando se da violencia doméstica física, también hay algo de violencia psicológica, igual cuando se ejerce otro tipo de violencia sexual, patrimonial, etcétera, también podemos hablar de que está existiendo un tipo de violencia doméstica psicológica. Es interesante. El grupo guía le da las gracias, licenciada, por el tiempo, por la participación excelente que ha tenido en esta tarde. Así que muchas gracias, licenciada. Complacido de que haya compartido con nosotros sus conocimientos y esperamos verla pronto, pues, con otro tema interesante de las ponencias que siempre nuestro grupo guía está expresando, exponiendo a la comunidad, no solamente a la comunidad educativa, sino al público en general. Así que le damos las gracias a usted por habernos acompañado esta tarde y por haber compartido sus gratas experiencias o como decirlo, dentro de su rol profesional. Así que muchas gracias y también a toda la audiencia del grupo guía. Esperamos vernos próximamente. Así que saludos, que pasen todos buenas tardes. Gracias.